Con respecto al mes de agosto, a nosotros nos dio una pequeña desaceleración, porque en agosto nos había dado 2,9%. Parece indicar que en los últimos 3 meses se ha ubicado en promedio en 2,8% y es inferior al trimestre anterior, que estaba prácticamente por arriba del 3,5%. Es decir, vemos una desaceleración de la inflación desde el mes de abril de este año. Esta Ahora tendencia... tenemos que ver si se estacionan estos valores. Claro, eso iba a consultar, si la tendencia, esa desaceleración, podría prolongarse a lo largo de los próximos meses. Sí, podría prolongarse, pero siempre tenemos la cuestión que decimos nosotros, o también ustedes, sujeto a, bueno, viene las elecciones en noviembre, qué está pasando con el Fondo Monetario, qué está pasando con las reservas que escasean, con la presión con el dólar, con el blue, digamos, siempre tenemos ruidos en el medio que nos hace difícil poder confirmar que esta tendencia se mantenga. Es decir, en principio las expectativas es que se van a mantener en este orden, 2,7, digamos, inferior al 3%. También sabemos que cuando llegamos a fin de año y sobre todo diciembre se recalienta un poco el tema de los precios y solemos tener un indicador más elevado. El interanual da una cifra preocupante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Prácticamente bordeando el 50%. Es un número muy alto. Nos hace acordar a lo que fue 2019. La única noticia que yo podría darte, digamos, qué bueno podemos sacar de esto, que en agosto el interanual nos daba el mismo interanual que en septiembre, es decir, los últimos 2 meses, agosto y septiembre, nos da el mismo valor interanual. Eso puede interpretarse como que llegó a un techo, no va a seguir subiendo y ahora debería comenzar un leve descenso de acá a fin de año y posiblemente nos encontremos con estos valores de un 47% anual, 46, 48. No muy lejano este 49. Claro, Gonzalo, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la proyección que hacen de acá a fin de año, teniendo en cuenta, bueno, lo que mencionaba del mes de diciembre, un mes caliente como siempre lo es, y teniendo en cuenta este año eleccionario? Sí, a ver, las proyecciones dan un 47/48, algunos están diciendo, bueno, en torno al 45-50, más cerca del 50, más cerca del 45, bueno, posiblemente esté en el medio. La otra cuestión es el acumulado anual. El acumulado anual que se interpreta desde enero de este año hasta septiembre nos da 36,3. Ahora debería converger, el acumulado va a seguir acumulándose obviamente y va a seguir aumentando y el interanual va a bajar un poco y van a encontrarse en algún lugar de acá a fin de año. Es decir, a fin de año, diciembre, es el único momento donde el acumulado y el interanual se convierten en el mismo número. La gran pregunta es cuál va a ser, más cerca del 44-45 o más cerca del 47-48. Para mí va a estar más entre el 47 y 48. Gonzalo, todos conocemos lo que esto indudablemente tiene o representa para las familias asalariadas, sobre todo. Ahora, ¿qué representa esto para la actividad económica, para las empresas? Digo, porque el gobierno insiste mucho con esa necesidad de reactivar la economía, pero bueno, ¿en qué medida esto entorpece esa recuperación de la actividad económica? A ver, la recuperación se está logrando. Este año ya se estima, habíamos comenzado con una proyección del 5/6% de crecimiento de actividad económica, después se empezó a hablar del 7 y pico, hoy se está hablando del 8%, es decir, la actividad se está recuperando, es bastante heterogénea, no es igual en todos los sectores, pero tener una inflación de un 50 cuando el propio gobierno, el año pasado, hace un año atrás, la estimaba en 30, el empresario ¿qué toma como válido? Lo que enuncia, lo que proyecta el gobierno, cuando ya sabemos que históricamente todos los presupuestos que se avalan en el Congreso, pocos son los que se dan en la realidad. Entonces se va a lo que el mercado estima. El mercado si estima 50, el empresario va a tomar como referencia ese valor. En función de eso toma sus decisiones. Es decir, está claro que cualquier empresario invierte para tener su rentabilidad, con lo cual va a pensar en un piso del 50%, no en un techo del 50%. A partir de ahí hará sus políticas económicas, de remarcación de precios, etcétera. Gonzalo, volviendo a las mediciones del mes de septiembre, el rubro alimentos y bebidas fue uno de los que mayor incremento registró, ¿no? Sí, en realidad está bien lo que vos interpretás, porque estuvo por encima del promedio, que fue 2,7. De todas formas fue el más bajo de los que
estuvieron por arriba del 2,7 porque encontramos bienes y servicios con 6,6, lo que es educación 5,2, también tenemos esparcimiento 3,7. Esos son incrementos importantes, pero que tienen menor peso en el índice. El que tiene mayor peso es el que vos estás mencionando. Y aparte, digamos, alimentos y bebidas atraviesa a todos los sectores. Y sí, porque eso es el que cada vez que hablamos y conversamos, apuntamos. Los ojos van directamente al capítulo de alimentos y bebidas. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese capítulo? Acá nos da casi 3%. Y te diría que los últimos meses siempre alimentos y bebidas está por encima. Y no es una buena noticia, porque es la que tracciona el índice. Está claro que los estacionales suben y bajan de manera permanente lo que es frutas y verduras. Los regulados son los que a principio de año el combustible se fue ajustando hasta 2 veces por mes, los primeros meses, hasta que el gobierno los pisó, no solamente eso, sino también otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que observamos que tracciona? Alimentos y bebidas. El tema es cómo hace el gobierno para frenar esta escalada, porque, como dicen ustedes, esto va directamente a los bolsillos de los consumidores. Gonzalo, estos planes que ha pergeñado el gobierno de control de precios, días atrás escuchábamos a la secretaria española, a la secretaria de Comercio Interior española hablar de empresas monopólicas que regulan el precio de los alimentos y la necesidad del gobierno de controlarlas. ¿Ustedes ven que están teniendo algún tipo de resultado? Porque en definitiva en el índice general no se ve ese esfuerzo del gobierno. A ver, eso es lo que siempre también ha pasado en otras instancias de gobiernos. Cuando la inflación es evidentemente un eje central entre tantos frentes abiertos que tiene el gobierno, es controlar la inflación. Yo suelo decir, los gobiernos pasan las décadas también y la inflación es la que se queda con nosotros, es la que nos erosiona el salario. Entonces, ¿cómo hacer para paliar esta situación? Bueno, uno tiene que pensar, a mi parecer, a mediano y largo plazo, 7, 8 años vista, no en meses. Y cuando uno piensa en meses, tiene que tomar medidas urgentes y los resultados no son inmediatos y quizás haya acuerdos forzosos. A nadie le gusta que lo controlen y el gobierno interviene y controla, y es difícil pactar de manera consensuada con sectores grandes, como es, por ejemplo, el tema de alimentación. No sé si decir monopolios, pero oligopolios hay en Argentina como hay en cualquier lugar del mundo, y cuando hay oligopolios tienen mayor poder de mercado que posiblemente un gobierno. Entonces, toma medidas, después hay que controlarlas. Lo que pasa es que el mercado argentino es bastante amplio en el sentido que además es extenso en el territorio argentino. Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, es verdad que si no se controla las grandes cadenas de supermercados son 4, son 5, no es tan complejo, pero después están los comercios minoristas, los de barrios, es imposible el control total. Pero las medidas, hubo una desaceleración. Desde abril de abril de este año hasta ahora se desaceleró. Uno puede decir, bueno, es consecuencia de ciertos pactos, de algunos controles férreos, podría interpretarse de esa manera.